Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio llamado Meditación Cristiana, un lugar donde escucharás la voz de Dios, un espacio donde escucharás la palabra del Señor Jesús, la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad damos gracias a Dios por la vida que nos da, por sus misericordias, porque aún seguimos disfrutando de sus misericordias. Todavía el sol sigue saliendo, todavía vemos la luz de un nuevo día, todavía el amor y la gracia de nuestro Dios están vigentes, están presentes para la humanidad, están presentes para toda la raza humana y para aquellos que aún pueden llenar sus pulmones de aire, sus pulmones de oxígeno. Gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia y porque ha sido bueno. Y en esta oportunidad nos permite disfrutar de un pensamiento más de la palabra de Dios. Y quiero tomar como base bíblica en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 8, que dice: Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos, de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en medio del jardín, y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias a Dios por su misericordia y porque nos permite escuchar un nuevo consejo de la palabra de Dios que titula No comas cuento, no te dejes engañar. En algún momento hemos escuchado una historia, la hermosa historia de la creación, cómo Dios creó al hombre, Adán y Eva. Y si de pronto se te ha olvidado un poco esta historia, te la voy a resumir. Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas que hasta hoy podemos ver, que nuestros ojos pueden contemplar. Y Dios también creó al ser humano. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios lo formó, lo hizo un ser humano y sopló en su nariz y le dio vida. Y dice la Escritura que el hombre fue un ser viviente, fue un alma viviente. Fue así como Dios lo creó. Lo formó del polvo de la tierra. Y dice que Dios también formó un lugar especial, un jardín, el cual Él plantó y lo puso en el huerto del Edén. Puso al ser humano allí, en aquel lugar precioso, en aquel lugar que no le faltaba nada, porque dice la palabra de Dios que Dios lo creó y formó todo árbol frutal, delicioso, nutritivo. Creó lo necesario para que el ser humano pudiera sobrevivir, pudiera estar bien. Así que Dios colocó a aquel ser humano perfecto, aquel ser humano que no tenía errores, aquel ser humano que lo hizo sin pecado, sin mancha. Y dice la Escritura que Dios creó también todos los animales y los trajo a Él para que Él les pusiera nombre. Pero luego el hombre se sentía solo y Dios también le concedió una compañía. Dios hizo que Adán tuviera un sueño profundo y Dios de allí, en ese sueño, le sacó una costilla y de esa costilla formó a su compañera y todo era perfecto. O sea, a Adán no le faltaba nada, ya Adán tenía todo, tenía compañía, tenía una ayuda idónea que Dios había creado. Aparte de eso, no le faltaba nada, tenía todo lo que el hombre necesitaba. Podía hablar con Dios directamente cuando él quisiera, pero resulta que Dios había creado dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del bien y del mal. Y Satanás, el engañador, estaba por ahí y fue y les contó una historia y les dijo: si ustedes comen de ese árbol, van a saber todas las cosas. Les contó una historia, un cuento. Y lo cierto fue que la mujer fue engañada, se creyó el cuento que Satanás le contó y comió de ese árbol. Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también le compartió a su esposo, a Adán. Así que ya esta pareja habían pecado, habían desobedecido a Dios. Porque en sí ese fue el pecado, la desobediencia a Dios.
creyeron un cuento, se dejaron engañar por el enemigo. No hicieron caso, ya Dios les había advertido, les había dicho, si comen de ese árbol van a morir, pero se dejaron engañar. Se alejaron de Dios y creyeron a la historia que el enemigo les contó. Y fue allí en ese preciso momento donde la humanidad fracasó, donde estas dos personas, donde esta pareja fracasó, desobedecieron a Dios, creyeron un cuento, creyeron una fábula, una historia que alguien vino a contarles, que alguien con su astucia los engañó. Y en realidad hoy en día pasa lo mismo. Han pasado miles de años y la humanidad todavía se deja engañar. Dios dice en su palabra que Él quiere la salvación para el ser humano, que Él, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Arrepentíos y convertidos para que vengan a vuestra vida tiempos de refrigerio. Es lo que nos dice la Escritura. Pero el hombre ha querido creer más en fábulas y en cuentos contados por diferentes actores, por diferentes personajes que se aparecen contando historias que no tienen un sustento bíblico, y creen a esos cuentos. Pero la invitación que Dios te hace en esta hora, y es a través de su palabra: crean al Evangelio, crean en la palabra de Dios, no crean en diferentes situaciones. Hay muchos que se han levantado diciendo que son profetas, que tienen un mensaje de parte de Dios, que se soñaron algo, pero realmente lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos la palabra profética más segura. Esta es la verdadera historia, lo que se encuentra en este libro llamado Biblia. Esta es la palabra de Dios, y aquí es donde tenemos nosotros el manual para ser salvos. Así que te invito a que obedezcas a Jesús, a que obedezcas esta hermosa palabra. No comas cuento, no te dejes engañar. Cree en Jesucristo y tú serás salvo, y también aquellos que te rodean podrán alcanzar la misericordia de Dios. Sigue al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón, y cree en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga.